Listo, entonces ya estoy compartiendo. No sé si ya estén viendo mi pantalla, por favor. No sé si la profe Mafe me puede avisar. Sí, yo la estoy viendo. Pues quisiera saber si los estudiantes, por favor, nos pueden colaborar con Sí, claro. Bien, profe. Sí, Sí, claro, señora. sí, la estamos viendo, sí, profe. Listo. Entonces, como para comenzar, ustedes tienen que tener en cuenta que son varios estándares los que maneja la norma APA y son varias versiones que maneja la norma APA. La unidad y la universidad pues maneja la sexta edición, de acuerdo a las necesidades académicas que tiene la U. Ustedes pueden encontrar por internet otras adecuaciones de otras universidades también de sexta edición que ellos hicieron su actualización, pero nosotros manejamos una actualización que está, como les dije, en biblioteca. Entonces, como a grosso modo para la presentación de esos documentos, ustedes tienen que tener en cuenta algunos elementos, no solamente a la hora de hacer la presentación de trabajos de grado, sino también cuando les piden otros documentos. Entonces, esos elementos, ¿cuáles serían? La fuente, que nosotros llamamos fuentes al tipo de letra, que sería Times New Roman a 12 puntos en todo el documento. En esta parte solamente cambiaría cuando hay titulaciones. También se especifica en la guía de lineamientos. Dependiendo de la titulación, cambiaría el tipo, no el tipo de la fuente, sino el tamaño de la fuente. Para la titulación 1, por ejemplo, es a 14 puntos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro elemento también son las márgenes que manejamos, que todas las márgenes van a 2,54. El interlineado doble, y al inicio de cada párrafo la sangría será de 1 centímetro. Y la paginación, cuando por ejemplo tenemos documentos extensos o para trabajos de grado, pues tenemos la paginación que va después de la portada, vamos a empezar a paginar con números romanos. Los números romanos solamente van para las páginas de los índices, el índice de contenido, el índice de figuras y el índice de tablas. Y los arábigos, que son los que comúnmente nosotros utilizamos, inician en el primer capítulo de ese documento. Y así ustedes pueden encontrar otros elementos en la guía de donde van a estar como más específicos, pero digamos que estos son los más importantes a la hora de configurar el texto. Ahora, pasando ya a los temas, digamos, como más relevantes a la hora de hacer o de redactar el documento. Ustedes se pueden encontrar que van a insertar tablas o que van a insertar figuras. Entonces, para ese tipo de casos, tienen que tener en cuenta que no puedo insertar la tabla nada más sin el nombre, sin quién la hizo o si la voy a hacer yo, también tengo que poner, digamos, varios elementos. Ahora, cuando vamos a hacer una cita de una tabla, es decir, a ponerle el autor, no ponemos la fuente, digamos, como cita, sino como una referencia bibliográfica. La ubicamos aquí al final, donde ustedes alcanzan a ver que dice nota, con el nombre nota, ¿sí? No vamos a ubicar ni el nombre fuente, ni autor, ni otro tipo de nombre. Vamos a llamarlo nota. Así viene en el estándar de la norma APA. Y adicional a eso, algunas de las tablas que ustedes se puedan encontrar, pues dependiendo del contenido que estén realizando, llevan unas notas aclaratorias, por eso el nombre de nota, ¿sí? Una nota general, una nota específica o una nota de probabilidad, pero eso no es siempre, es si es necesario de acuerdo al contenido que ustedes estén elaborando. Si no es necesaria ese tipo de notas, ustedes solamente van a ubicar la referencia bibliográfica al lado o después de los 2 puntos de la palabra nota. Y lo van a hacer de esta manera que aparece aquí. Con un espacio sencillo, el texto de la nota dice la fuente será a 11 puntos alineado a la izquierda y a 11 puntos en cursiva el nombre nota. Y así la ubican en el documento. También a la hora de insertar las figuras, pues cambia completamente porque aquí no vamos a tener notas aclaratorias, vamos a ubicar el nombre de figura. Si ustedes van a tener más de 5 figuras, entonces tienen que darle una numeración porque eso también les va a dar una organización en el documento y lo tienen que hacer a través de los índices y todo ese tipo de elementos. Entonces, para darle un orden a eso, tiene que llevar el número de la figura más la palabra figura en cursiva. Ya el título de esa figura va normal, sin cursiva, y después de punto seguido voy a insertar la referencia bibliográfica. Digamos que para tablas y figuras
Y en figuras puede ingresar una fotografía, una imagen, un diagrama, un dibujo, o por ejemplo, que aquí me presentan un diagrama con unos recuadros de textos, o un gráfico también, por ejemplo, los gráficos que se presentan de estadísticas, de resultados, de que voy a tabular algo, también los va a tomar como figuras. Entonces pasemos ya, teniendo en cuenta ese tipo de elementos para el documento, vamos a pasar a las citas. ¿Qué es la cita? La cita es lo que yo... Qué pena, Yurani, disculpa la interrupción. Si la todo es fuente propia, ¿cómo la coloco ahí? En la figura, elaboración propia o autoría del documento. Por ejemplo, entonces la figura va a ser figura 1 y la figura la hicieron ustedes, entonces elaboración propia, y tienen que ubicar entre paréntesis pues cuando la hicieron. Por ejemplo, si ustedes están haciendo el trabajo de grado y la hicieron este año, te sería 2020, pero puede pasar que ustedes hicieron esa figura o ese gráfico otro año para otro documento académico, entonces ponen el año de la creación de esa figura para este documento que van a utilizar actualmente. ¿Sí? ¿Listo? Correcto, o sea, colocaríamos no sé, fuente propia y listo, Sí, ¿sí? elaboración propia. Sí, Elaboración, ok, dale, gracias. listo. Bueno, ahora para el tema de las citas. El tema de las citas es muy importante porque son, digamos, es el argumento, lo que ustedes van a soportar su trabajo de grado o el ensayo o el documento académico que van a entregar, ¿sí? Porque son otras personas especialistas en el tema que están hablando de postulados, de ideas o de teorías. Entonces, hay varias clases de citas. Cuando yo hablo de una cita directa, es cuando me traigo el texto tal cual lo encontré, o sea, literal, o lo voy a reproducir tal cual como lo encontré. Para esta citación de directa de las fuentes, tengo dos elecciones. Una que es con menos de 40 palabras, de comillas dobles, no comillas sencillas, sino comillas dobles, y la cierro también. Para la de más de 40 palabras, no llevan comillas y la voy a hacer en otro párrafo. Es decir, yo estoy construyendo la con una sangría de 2,5, todo completo, no ni la primera línea ni la segunda, no, todo completo y no lleva comillas, ¿sí? Para esa cita, pues voy a especificar el apellido del autor y el año de la publicación, dependiendo cómo lo vaya a insertar, si lo voy a insertar dentro del texto o al final del texto. Entonces, si lo voy a insertar en el texto, el apellido del autor va por fuera del paréntesis y solo en paréntesis el año de publicación. Y si lo voy a poner al final del texto, las dos cosas me van a ir dentro del paréntesis, digamos como para tener una claridad acerca de la citación directa de las fuentes. También existen otras clasificaciones. Está la citación parafraseada, que es la que más utilizamos, todos utilizamos, porque yo estoy aprendiendo algún tipo de conocimiento, pero lo adquirí de un libro, de una persona, de un profesor o de un teórico, y lo voy a decir con mis propias palabras. Aquí también se van digamos, a tener en cuenta los datos de ese autor, porque, pues, digamos, esa postulación no es mía, es del autor, solamente que yo lo digo con mis propias palabras. Ahí también va a ir el apellido del autor y el año de la publicación. También me encuentro con otra, que es la cita de cita, que de pronto en algunos casos uno se confunde, pero hay que leer, digamos, esta parte muy bien. ¿Por qué? Porque me aparecen dos autores en este caso. ¿Sí? Yo estoy leyendo un libro y me aparece que el autor de ese libro está citando a otra persona. Voy a se basa en el proceso
y me aparecen las dos en el Yanmari, documento. disculpa, se te está Sin yendo el audio. embargo, ay, qué pena. Ahora, ¿ya me escuchan? Sí, ahora. Sí. No sé ya. Hola. Ya la escuchamos. Ahora sí me escuchan. Qué pena con ustedes. De pronto tengo interferencia en la conexión. ¿Ya me están escuchando No, ahora? ya te escuchamos. ¿Así? Claro. Bueno, Sí. listo. Qué pena con ustedes. Entonces retomo un momentico el de cita de cita. Les estaba comentando que hay dos autores. Uno primario, que es el, digamos, el que hace el texto, y el autor primario, es decir, el que hizo el libro, ¿sí? También existen otras citas de otros estilos que no los podemos encontrar, que a veces no son comunes, pero no lo podemos encontrar. Está el grupo como autores, que aparecen los autores corporativos, es decir, la universidad, instituciones educativas, fundaciones o empresas que hacen también contenido y que no con el mismo apellido, que ahí los diferenciamos en dos Fernández, pero uno se llama Luis y el otro es lo que me va a hacer la diferencia, no es el año de publicación porque a veces se confunden, sino la inicial del nombre. También nos podemos encontrar con los autores no identificados. Los autores no identificados es cuando algo que yo, digamos, estoy leyendo en internet y por ninguna manera encuentro quién lo firma o quién lo hace o quién lo redacta. Esos son los autores no identificados que lo confunden mucho con los autores anónimos, ¿sí? El autor anónimo es cuando el propio autor se hace llamar anónimo y pone al principio del texto personales. En estas comunicaciones personales también entrarían, por ejemplo, entrevistas o correos electrónicos o charlas educativas donde yo estoy entablando o estoy adquiriendo algún conocimiento de un especialista en la temática que yo estoy trabajando. Estas comunicaciones personales van citadas dentro del contenido y la voy a citar de la siguiente manera: las iniciales de los nombres y el apellido. Y entre paréntesis voy a poner comunicación personal y la fecha en que se dio esa comunicación. Estas comunicaciones no van en la lista de referencias. ¿Por qué no van en la lista de referencias? Porque no hay un soporte. O sea, yo no digo, no, lo saqué de tal lado o lo hice de tal lado. No, se dio la comunicación a través de una entrevista o algo y solamente la cita va dentro del documento. También aparecen algo muy importante, digamos, en cuanto al trabajo de grado, y es la parte de normas jurídicas, que ustedes lo ven en el marco legal. Entonces, cuando vamos a hacer, ¿sí me están escuchando? Qué pena con el tema de que había interferencia. Sí, ahora mismo se la escucha. Sí, no hay problema. Listo. Bueno, quedamos en normas jurídicas. Cuando hablamos de normas jurídicas, el estándar de la APA, digamos, como es una norma americana que se hizo en Estados Unidos, pues ellos allá manejan otro tipo de legislación, ¿sí? Nosotros acá pues manejamos, nos regimos por la Constitución, el tema del Congreso de la República y todo ese tema de leyes, ¿cierto? Entonces se hizo una adecuación de acuerdo a otros documentos académicos relacionados con la Universidad Javeriana, Universidad de Externado, y se unificaron, digamos, esos criterios para nosotros también adaptarlos a este tipo digamos, de temas que son bastante no complicados,
pero que sí hay que ponerles mucha atención porque los datos son exactos. Por ejemplo, yo no puedo decir, si no tengo fecha en la cita, pues la pongo sin fecha, o sea, la S y la F, o el año de publicación no lo encuentro. En cambio, acá en el tema de leyes y todo, los datos van a estar exactos. Cuando ustedes van a manipular ese tipo de documentos, van a encontrar todos los datos que le van a pedir ahorita en esta, digamos, en esta o decretos y resoluciones de cita, entre paréntesis sería Ley 30, teniendo un ejemplo claro, Ley 30 del 1992 en paréntesis. Esto para modelo de cita. Ya más adelante les voy a decir cómo se hace la referencia. Cuando es un artículo o una ley, entonces se añade a ese tema, a ese paréntesis, el artículo. Ley 115 de 1994, teniendo esta como ejemplo, de Ley 115 de 1994, artículo 55. Cuando es una sentencia, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los datos cambian completamente. Entonces, está el nombre, digamos en este ejemplo, el nombre de la cita o la codificación que manejan ellos de la sentencia, y aparece el nombre en que se hizo, la fecha en que se hizo la sentencia. Aquí, entonces, cambiaría completamente la cita. Digamos que estos datos, tengo que tener el documento a la mano para yo estar mirando cuál es el dato, irlo copiando. ¿Por qué? Porque, digamos, no hay un estándar básico que yo me tenga que aprender porque, digamos, cada uno de esos documentos son diferentes. Entonces, para la sentencia, entre paréntesis, entraría la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y aquí me aparece el nombre de la sentencia o la numeración de la sentencia y el año en donde se hizo la sentencia. Lo mismo pasa cuando es para la Constitución Política, cambia completamente. Entre paréntesis aparece abreviado las letras CONST, punto, y la coma, y luego sí el año en que se está utilizando la Constitución. Ahora, eso en cuanto a citas. Ahora para las referencias. Las referencias, ustedes saben que van al final, si han tenido manejo de esto, van al final del documento, ya sea para cualquier tipo de documento. Incluso cuando hablamos con los docentes que van a presentar un PowerPoint, las referencias también van al final, así para un documento de Word o así para un trabajo de grado. Esas referencias al final llevan una presentación. Tienen que ir en orden alfabético, la presentación. Tienen que tener la sangría francesa. Esa sangría francesa va corrida desde la segunda línea a 1 centímetro a la derecha, todas las referencias, y se mantiene el interlineado doble. Sin embargo, cuando estamos hablando de trabajos de grado, que son muchísimas referencias, se puede acomodar el interlineado a 1.5, ¿sí? De acuerdo a la presentación. Ahora sí, digamos que la referencia, ¿cómo es el estándar? Aquí podemos nosotros aprendernos un estándar básico para que tener el mejor manejo de digamos, de todos los datos que voy a tener a la mano. Entonces, el estándar básico que yo siempre digo en las capacitaciones que deben tener como más o menos aprendido es el siguiente. El primer apellido del autor, luego va una coma, las iniciales de los nombres, si tiene nombres o solamente de uno, el año de la publicación en paréntesis, el título del libro en cursiva, el lugar y la editorial. Digamos que el lugar y editorial, en este caso, cuando es un libro completo, versión impresa. ¿A cuál estándar básico les quiero decir yo que se pueden aprender? Hasta el título del libro que va en cursiva, es decir, autor, iniciales del nombre, año y el título del libro. Este estándar me va a quedar en casi todas las referencias que yo les voy a mostrar más adelante. Entonces es mucho más fácil el manejo si ustedes dicen, bueno, tengo este documento que es de una revista, voy a buscar el apellido del autor, voy a buscar las iniciales de los nombres, el año y el título. Entonces ya yo sé que ese estándar se me va a mantener en muchas de las referencias que les voy a mencionar. Por ejemplo, en un libro completo versión electrónica. Aquí el estándar, miren que se cumple. Sin embargo, como no tengo, si no es una versión electrónica, entonces va obtenido de y pego el link de donde yo me traje ese libro versión electrónica. Cuando es un capítulo de un libro, teniendo en cuenta que el libro tiene varios autores
por capítulo, es decir, varias personas escribieron de a un capítulo o de a dos y yo elegí uno y entonces lo voy a referenciar o lo voy a citar. Me aparecen primero los autores de ese título, de ese capítulo, el año de la publicación, el título del capítulo o la entrada que hizo, digamos, el capítulo, y agrego en, y me aparecerá el autor ya del libro. El título del libro, miren, en cursiva, son datos que se mantienen, y las páginas, y si es impreso, pues me van a aparecer el lugar y la editorial. Si no es impreso, si lo voy a conseguir de forma electrónica, ya saben que se agrega ese link a partir de obtenido de. Cuando son referencias de artículos de revista, se mantiene el estándar básico, miren que aquí me aparece fecha, muchas veces aparece la fecha completa, muchas veces aparece solamente el año de publicación, ahí ustedes pueden tener en cuenta eso, no nos podemos cerrar aquí, no me aparece la fecha completa, si aparece el año de la publicación, esa la podemos tener en cuenta. Lo importante de hacer las referencias es que los datos se cumplan, ¿sí? Para dar el crédito al autor y nosotros no infringir en plagio. Digamos que ese es el objetivo de hacer la implementación de esta norma, que nosotros estemos dándole el crédito al autor siempre. Algunas de esas revistas científicas están registradas en una base de datos. Esa base de datos les da a ellos un código llamado DOI, que algunas la tienen. Si ustedes encuentran en algún momento un contenido con esa revista que tiene un DOI, entonces se ubica al final de toda la referencia. También hay, digamos, artículos en línea. Se mantiene el estándar, que es el autor, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen y el obtenido de. Miren que cuando vamos ya cambiando como de fuente bibliográfica, es decir, libro, revista u otro documento, se van agregando o se van quitando algunos datos, pero la forma básica se me va manteniendo. La referencia de tesis y de trabajos de grado. Entonces aquí en este caso, pues hago todo el estándar y en vez del título del libro, pues el título de la tesis, entre paréntesis, la tesis de pregrado, de maestría o doctoral, el nombre de la institución, que es un dato diferente, el lugar y el obtenido de donde me traje eso. Cuando es una referencia de un periódico, entonces cuando es impreso con autor, se mantiene el estándar básico. Autor, fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y las páginas. Cuando es impreso sin autor, que no tiene, como yo les decía, lo del autor desconocido, me aparece el título del artículo, la fecha, el nombre del periódico y las páginas. Cuando es un periódico online, entonces aparece el título del artículo, la fecha, el nombre del periódico y el obtenido de. Si ven que cada vez que vamos haciendo una fuente diferente, los datos, dependiendo de la fuente, pues van cambiando, pero siempre se mantiene el estándar. Cuando son referencias de medios audiovisuales, que esto es muy importante, porque dicen, no, es que yo lo saqué de un video que vi por allá en YouTube, pero es que no me acuerdo. No, sí se puede hacer la referencia también de un video. En este tema de los medios audiovisuales, se me va a mantener el estándar básico que yo les había mencionado ya y que les estaba hablando durante todo este tiempo. El autor, las iniciales de los nombres, la fecha, el título, por ejemplo, si es video, el título del video, y en corchetes voy a escribir la palabra video y obtenido de donde me traje el video. Cambiaría si es un audio. Entonces, en los corchetes no voy a ubicar video, sino audio, o si no podcast, o si no también se maneja voz en off. Y cuando es una figura, aquí en los corchetes voy a ubicar el tipo de la figura. Como yo les mencionaba al principio, hay, digamos, para el estándar de la norma APA, figura se hace referencia a una imagen, a una fotografía o a un diagrama. Entonces, ese tipo de figura lo vamos a ubicar en este lado de los corchetes. También aparecen las referencias de las normas jurídicas, que digamos que son los datos un poquito más complicados de manejar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en constante, a no ser que estemos estudiando derecho, no estamos en constante, digamos, relación con este tipo de documentos. Entonces cambia completamente a lo que vimos en las citas. Cuando es una ley, entonces, los datos que tenemos que tener en cuenta son los siguientes.
organismo que la profiere, el día, mes y año, aquí sí hay que ubicarlo completo, el título de la ley, entre corchetes el número de la ley, y después de 2 puntos voy a ubicar diario oficial o gaceta territorial, que ese nombre lo tiene el documento, o si no lo encuentro digamos que lo tenga impreso o que me lo hayan dado, lo tengo desde internet, voy a ubicar recuperado de y inserto el link. Así también voy a cambiar cuando es un artículo de una ley, solo que ahí se añade pues ese dato del artículo, ¿sí? Entonces aparecería el artículo, el número del título, el título de la ley, el número de la ley y recuperado de. Cuando es una sentencia, cambia completamente los datos. Entonces me aparecería la entidad judicial, la sala que lo expide, la fecha completa y el número de la sentencia. Y adicional a eso, se va a ubicar el nombre del magistrado ponente, que todos esos datos aparecen en el documento. No podemos decir, no, es que no lo encontré o es autor no identificado. No, esos datos aparecen en ese documento. Cuando es de la Constitución, perdón, el título de la Constitución, entre corchetes, la misma abreviatura que usamos para la cita, la fecha de promulgación, pues que hasta el día de hoy estamos utilizando la del 91, y el número de la editorial, si la tenemos, digamos, impresa, o recuperado de si la encontramos en un sitio web. Entonces, digamos que esta sería toda la clasificación para referencias y para hacer las citas, ¿sí? Toda la información mucho más específica, con ejemplos y con todos los elementos que tienen que tener, ustedes la pueden encontrar en la guía de lineamientos de norma APA para presentaciones de trabajos de grados en la biblioteca. Sin embargo, mi compañera Yasmín va a hacer una intervención ahorita y les va a mostrar un poquito más de lo que yo les acabo de explicar. Ya entonces, después de la intervención de mi compañera Yasmín, si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud, nos la hacen saber. Entonces, Yas. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Yasmín Martínez. Como mi compañera lo dijo, pues las dos somos funcionarias de la Unidad de Educación Virtual. Pues junto con mi compañera estamos acá para orientarles un poco acerca de la norma APA. Entonces, pues ya ella explicó toda la parte teórica y yo voy a explicar algunos elementos prácticos para que ustedes lo puedan aplicar usando las herramientas que ofrece Word, ¿cierto? Porque es mucho más sencillo hacerlo dinámico que hacerlo de forma manual y pues ya ustedes ahorita se van a dar cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el proceso? Voy a compartir pantalla y voy a realizar algunos ejemplos desde mi editor de texto y al final, pues como mi compañera lo dijo, abrimos un espacio para preguntas, no solamente de la parte práctica, sino también pues de la parte de ella. Igual cualquiera de las dos puede pues aclarar las dudas que ustedes tengan. Entonces, para iniciar voy a compartirles mi escritorio. Bueno, entonces yo acá tengo un documento de Word sencillo y pues vamos a ver un poco de las opciones que tiene Word. Entonces, pues bueno, para iniciar, bueno, antes de mostrarles la configuración del documento, me parece importante mostrarles la ruta donde se encuentra ese documento de biblioteca del que tanto hemos hablado, donde se encuentran todas las especificaciones que ya mi compañera explicó y otras más, o sea, está en extenso todo lo que ella dijo. Entonces, para acceder a ese documento, ustedes van a la página de la universidad, voy a irme del inicio, ¿cierto? Y en el menú principal vamos a encontrar las siglas SIG, Sistema Integrado de Gestión. Hacemos clic y vamos al icono de calidad del Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente nos muestra este mapa de procesos donde debemos seleccionar Gestión Académica y allí buscamos la división de biblioteca. En la carpeta Guía vamos a encontrar la guía de lineamientos para presentación de trabajos de grado con la norma APA.
Entonces esta guía, pues como mi compañera ya lo dijo, no solamente nos dirige de cómo debemos presentar los trabajos de grado, sino también cualquier elemento o cualquier documento escrito que se pida o cualquier trabajo. Entonces, bueno, en la guía, como ustedes van a poder ver, hay un menú donde se explica en qué está conformado. Entonces la guía está dividida entre los lineamientos de configuración de la presentación, citas y referencias. Entonces, según lo que ustedes deseen consultar, pues hacen clic y se les dirige a donde ustedes desean, pues, ver. Vamos a dejarlo abierto porque de pronto lo necesitamos un poquito para la explicación que voy a dar. Listo, entonces regresando al documento, pues lo primero que tenemos que hacer es revisar la configuración básica, como lo es las márgenes. Entonces, diseño de página, vamos a márgenes, en este caso ninguna nos sirve porque ABA dice que a 2.5 todos los lados, ¿cierto? Entonces, lo configuro a 2.5, ya tengo la configuración de las márgenes, y luego voy a revisar que el tipo de letra esté bien, el que está en el documento o el cuerpo del documento va a 12 puntos, no lleva ningún estilo. La alineación que pide APA es a izquierda, alineado a la izquierda, y el interlineado debe ser doble. Entonces nosotros revisamos esas cosas que estén pues ya configuradas para comenzar a trabajar de una forma ordenada. Entonces, bueno, la primera página generalmente siempre es la portada y la segunda van los índices. El índice lo voy a explicar cómo lo podemos generar de forma automática, pero para eso primero necesitamos realizar la configuración de los encabezados. ¿Sí? Entonces vamos a bajar un poquito y dejamos esto ahí. Aquí yo tengo algunos textos o algunos fragmentos tomados al azar. Aquí vemos que en este párrafo, ¿qué nos hace falta? Que tenemos la alineación está bien, tenemos el interlineado doble está bien, pero no tenemos la sangría de 1 centímetro que debe llegar la primera línea de cada párrafo. Esta pues no nos cumple ni siquiera el interlineado. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionar acá estos 3 párrafos y a través de esta flechita, no sé si la alcanzan a ver bien en la captura, desde el menú inicio, me voy a esta flechita y aquí yo puedo configurar los elementos. Entonces le digo alineación izquierda, le digo que la sangría debe ser especial porque solo va en la primera línea de 1 centímetro. El espaciado lo dejamos en 0 y el interlineado le vamos a decir que es doble y le digo aceptar. Entonces miren que inmediatamente los párrafos que seleccioné ya me toman las características pues, que acabé de configurar, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer para todo el documento, pues le colocan aquí establecer como predeterminado y así todos los elementos que vayan incluyendo toman esa configuración. Bien, ya tenemos la configuración básica. Ahora necesitamos las titulaciones. Entonces vayamos, ¿cómo son esas titulaciones? Voy al documento de biblioteca y busco acá uso y tipo de encabezados. Aquí el documento me dice, si el encabezado es de primer nivel, entonces debe aplicar negrilla, bueno, centrado en negrilla con mayúsculas y minúsculas, o sea, solamente mayúscula inicial, en APA se usa solo mayúscula inicial, y debe ser a 14 puntos. El de segundo nivel debe ir ¿a cuántos puntos? A 12, también alineado a la izquierda, en negritas. El tercero sí ya lleva una sangría. Miren que el tercero ya lleva una sangría de 1 centímetro y tiene las mismas características que el nivel 2, solamente que con sangría. Entonces vamos a configurar eso rápidamente. ¿Cómo se configura? Aquí tenemos esta barra de encabezados. Entonces, el título 1. Entonces ustedes le hacen clic. Bueno, ya aquí yo lo tenía configurado previamente, ya me lo tomó, pero en el caso de que usted no lo tenga configurado, usted le hace clic al título, clic derecho y le da modificar. Y usted ahí configura las especificaciones que le está diciendo este documento. Entonces recordemos, 14 puntos, entrada y en negrillas. Entonces, Times New Roman, que es la fuente que pide APA, a 14 puntos en negrilla, alineación centrada. Entonces, una vez usted tenga configurado eso, le da a aceptar y todos los títulos de primer nivel, ¿usted qué hace? Simplemente lo selecciona y lo aplica e inmediatamente le toma esas características que ya usted configuró, ¿sí? Pero en este caso, vamos a dejar solamente este de primer nivel. Vamos a regresar estos a la línea inicial
para poder configurar diferentes titulaciones. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que este es de segundo nivel. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, 1.1. Listo. Y este acá abajo, miren que ya aquí me tomó la negrilla a 12 puntos y alineado a la izquierda. No le dio sangría porque ya yo tenía previamente configurado el encabezado de segundo nivel. Lo mismo para el tercero, ya está configurado y se van a dar cuenta que si yo selecciono y aplico, me pone ya pues la sangría, la negrilla y la alineación. Entonces, ¿qué pasó acá? Que si nos podemos dar cuenta que no está en 1 exacto. CEPASO tiene aproximadamente 1.25. Pues hombre, utilicemos la regla, regresamos un poquito y ya tenemos el título ajustado a lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, este sería 1.1.1. Listo. Entonces, vamos a aplicar otros encabezados acá. Por ejemplo, este pongámosle título 2, para poder generar y ustedes se den cuenta de la tabla automática. Título 3, listo. Entonces, si ustedes aplican los encabezados, así con la configuración que tiene acá, entonces usted no va a tener que empezar a copiar uno por uno de la informática. La pegué acá, ¿y en qué página está? Esto está en la página 2. ¿Qué es lo que muchos hacen? Empiezan a escribir informática. Y entonces empiezan el montón de puntos y le colocan la página. Que bien, esta es la página 4, te colocan página 4. Al hacerlo manual, aparte de que es tedioso, si usted no incluye una nueva sección, un nuevo título, entonces otra vez le toca ponerse a configurar todo y va a perder mucho tiempo. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues usted simplemente le dice, vamos a ver en qué menú está esto. Aquí, en el menú referencias, usted le dice tabla de contenido, escoge cualquiera, generalmente se usa la primera, y miren, ya me montó los títulos con la respectiva página donde se encuentra. Él aquí me monta la palabra contenido, pero APA dice que no lo debo nombrar contenido, sino índice. Entonces borro esa palabrita y le dejo la palabra índice, por eso ya yo aquí la tenía previamente configurada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo borro lo voy a borrar este título. Yo simplemente vengo aquí y le digo actualizar tabla, y miren, inmediatamente me lo quita y me actualiza ya con el número de página en el orden que va. Entonces, esto hace que podamos generar tablas de contenido dinámicas y no tengamos pues ese inconveniente de estar actualizando manualmente, que nos va a gastar muchísimo más tiempo. Bueno, eso en cuanto a los encabezados. Bueno, vamos a subir esta información. Vamos ahora a las citas. Entonces, acá yo tengo ya una cita previamente insertada, pero quiero mostrarles algo. Recordarles que ya January decía que cuando una cita es textual y excede las 40 palabras, como en este caso, si yo selecciono todo este texto, aquí el contador de palabras me dice que hay 114. Obviamente excedió las 40. Entonces, cuando es una cita textual de más de 40 palabras, dice que debo aplicar una sangría de 2.5 a todo el párrafo. Pues entonces acá juego con la regla. Me traigo todo el texto a 2.5. Pero ahora hay otro factor adicional. Dice que cuando es más de un párrafo el texto que yo me estoy trayendo, debo aplicar adicionalmente una sangría de 0.5 a la primera línea del segundo párrafo en adelante. En este caso, la sangría adicional sería para este párrafo, pero no es a todo el párrafo, sino a la primera línea. Entonces, de esta manera, estaría haciendo una cita textual de más de 40 palabras, para que en el momento que yo inserte la fuente, que la pongo al final o al inicio con énfasis en el autor, en este caso la tengo aquí al final, ¿qué pasa? Esto me está diciendo que todos los párrafos de aquí hasta arriba son del mismo autor. Si yo no hago esa diferenciación y lo dejo así, entonces acá el profesor o el jurado le va a decir cuál es la fuente de este párrafo. Entonces, la manera de identificar que hay más de un párrafo del mismo autor que estoy citando es dándole la sangría adicional de 0.5. Eso cuando son más de 40 palabras.
Ahora, vamos abajo. Vamos a hacer de cuenta que este párrafo, solamente desde aquí hasta aquí, es la cita textual. Entonces vamos a revisar. Esta tiene 37 palabras. Las citas que son textuales, pero tienen menos de 40 palabras, pues simplemente se entrecomillan y al final se coloca el autor, como en este caso, ¿sí? Entonces, eso para que vean la diferencia entre una cita de más de 40 y una cita de menos de 40 palabras. Ahora, ¿cómo insertamos esto que yo ya tengo acá definido previamente, ¿sí? Que son las citas. Vamos a insertar la referencia de esta imagen, porque las imágenes también tienen que ir, o sea, las referencias de las imágenes también tienen que ir en la tabla de referencias. Entonces vamos a hacer la referencia a esta imagen. ¿Cómo hacemos? Vamos a insertar primero, obviamente, la cita. Entonces me voy al menú insertar, perdón, menú referencias, y le doy, bueno, aquí verifico primero que el estilo que yo esté aplicando sea APA. En el caso de la universidad todavía se aplica la sexta edición. Entonces selecciono que sea APA sexta edición y ahora sí, insertar cita, agregar nueva fuente. En este caso, esa imagen yo me la traje de un libro. Pero miren que el tipo de fuente, hay varios tipos de fuente. Entonces, si yo selecciono libro, pues vean los campos que me pide. Si yo selecciono un artículo de revista, fíjense que los campos cambian. Bueno, ahí casi no se nota, pero vamos a escoger uno, por ejemplo, un sitio web. Miren, van variando los campos dependiendo del tipo de fuente. Entonces vamos a hacerla de esa imagen que es de un libro. Yo aquí previamente ya tengo el libro abierto para poder hacer la referencia. Entonces, ¿cómo se llama el libro? Lenguaje y comunicación. Entonces, bueno, me traigo el texto. Vamos a empezar a llenarlo. El título del libro es Lenguaje y Comunicación. Listo. Vamos a buscar el autor. En este caso, el autor del libro es Nisla Victoria Guardia de Viagán. Entonces, vamos a copiarme este hasta acá. ¿Por qué me copio un solo apellido? Porque la norma APA dice que en la cita solamente debe ir el primer apellido del autor. Nunca van los dos apellidos. Como le explicaba mi compañera, solamente va el primer apellido del autor. Entonces no hay necesidad de copiarme el otro, me traigo este y no lo voy a insertar aquí directamente, sino que le hago clic aquí en editar y copio el apellido. Entonces yo voy a dejar aquí. El apellido, ¿cuál es? Guardia. Y los nombres, Nisla Victoria. Entonces, de ahí me dan los campos para el primer nombre y para el segundo nombre. Los copiamos, le damos a agregar. Si tenemos más autores, pues aquí vamos agregando tantos autores pertenezcan al libro. En este caso es una sola. Le doy clic en aceptar. Ya me lo monta con la configuración que necesito. Busquemos rápidamente el año. El año de este libro es 2009. Lo colocamos. La ciudad, bueno, coloquemos cualquiera. Coloquemos Ocaña, suponiendo. La editorial está por acá en créditos, Editorama. Aquí está la editorial. Y como es un libro de un sitio web, no es un libro impreso, entonces es importante que agreguemos la URL. Entonces podemos desplegar acá donde dice mostrar todos los campos y coloco aquí la URL del libro. Entonces voy a copiarla, la pego acá, le digo aceptar y ya tengo la cita. Esto es la cita, todavía no tengo la referencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se cita una figura? ¿Qué tenemos que colocar? Ya mi compañera lo explicó, vamos a hacer un ejemplo rápido. Le colocamos figura 1, punto, el nombre de la figura, vamos a poner la globalización. Y ahora sí, después de este punto, debe venir la referencia de esa figura.
Entonces yo aquí solamente tengo la cita, no tengo los datos completos de la referencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a irme al final del documento, en esta página, y le digo referencias, bibliografía. Y él me va a montar las referencias que yo esté usando en el documento. ¿Cuál es la del libro? Aquí está, miren, guardia. ¿Se acuerdan que la acabamos de incluir? Esta es la referencia que yo me tengo que llevar para la figura. Entonces, me voy para allá y la pego aquí, ¿sí? Entonces voy a arreglarlo según lo que me dice la APA. Yo juego mucho con las reglas porque me ayuda mucho en el trabajo. Le digo que el tamaño debe ser 11 y que figura va en cursiva. Entonces ya tengo la referencia, la referencia de mi imagen. Pero si yo borro esto, entonces muy probablemente se borre la... Vamos a ver si pasa. Vamos a ver. Bueno, en este caso no se borró, pero en ocasiones cuando yo borro la cita, voy a hacer el ejercicio acá borrándola manualmente. Cuando yo borro la cita y le digo aquí actualizar, se pierde la referencia, o sea, no queda incluida en el listado. Como necesitamos que quede incluida en el listado para no llevárnosla de forma manual, ¿qué podemos hacer? Voy a darle atrás. Ustedes miren, pueden tomar esta cita y montarla aquí. Entonces van a borrar el 2009 que está entre paréntesis. Pero ustedes dirán, bueno, pero en el paréntesis solamente va el año, no va el apellido del autor. Entonces Word permite una opción que usted le da clic a esta flechita y le da la opción de editar cita. Entonces ahí usted puede escoger qué quiere mostrar. En este caso necesitamos solo el año, pues entonces eliminamos el autor y el título. Bueno, aquí tal vez como borré, no me la está tomando. Vamos a insertarla desde acá. No, ya me la borró definitivamente. Bueno, vamos a tomar que es Santiago. La montamos acá como ejemplo. Y la edito, editar cita. Le quito el autor, le quito el título y solamente me queda el año, que es lo que necesito, y con eso aseguro que esta cita me aparezca en el listado de referencias, ¿sí? Bueno, en este caso, como tomé de la misma, pues aquí está Santiago. Bueno, así se hace la referencia a una figura. Recuerden que no se coloca solamente la cita, sino todo en extenso, como me muestra la referencia como tal. Acá más adelante, vamos a escoger una de las de arriba que no hayamos visto, por ejemplo esta. Voy a editar fuente. Esta referencia es de un artículo de revista. Ya está previamente lleno, pues como por hacer el ejercicio más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar si efectivamente montándolo a través de esta ventana o a través de esta opción, me la monta como me lo pide la norma APA. Entonces voy a buscar el artículo de revista, cómo lo debo referenciar según este documento, que es el de la biblioteca. Entonces, bueno, artículo de revista. Aquí dice que el artículo de revista va con autor, fecha, título del artículo, nombre de la revista y el número del volumen. Voy a pegar aquí un recorte para poder llevarme allá y poder verificar. Entonces vamos a verificar si está bien hecha. Vamos a buscar esta cita en el listado de referencias, que es esta que está aquí, la pego acá abajo y vamos a comparar. Autor, tenemos aquí los autores, la fecha, aquí está la fecha, el título del artículo, que es este, comunicación, lenguaje y comunicación organizacional, el nombre de la revista en cursiva, que en este caso es signo y pensamiento, el volumen, en este caso está agregado, el número, las páginas, y como es una revista electrónica, pues acá también le agregamos en este caso la URL. Entonces fíjense que hacerlo a través de la herramienta de Word me permite generar la referencia de manera automática con todos los estándares que me pide la norma APA, ¿sí? Como mi compañera decía,
la bibliografía o las referencias bibliográficas llevan sangría francesa. Miren que al hacerlo automático, ¿qué permite? Que se ordene en orden alfabético automáticamente. O sea, no tengo que ponerme a ordenarlo yo, primero va la A, entonces busquemos cuál autor está con A y me los traigo. No, al generarlo de forma automática, esto ya lo ordena en orden alfabético y además le aplica la sangría francesa. Algo que sí tenemos que arreglar es esto. Las referencias en APA no se llaman bibliografía. ¿Cómo se llaman las referencias? Se llaman referencias simplemente, no referencias bibliográficas, ni bibliografía, sino simplemente referencia. Como es un título de primer nivel, yo le voy a aplicar Times New Roman 14, ¿recuerdan? Negrilla, centrado, 14 puntos. Y lo del interlineado, pues puede ser doble, o si son muchas referencias, le puedo aplicar a 1.5. De esta forma tendríamos la tabla de referencias automáticas, ¿sí? Pues si yo inserto otra referencia X, otra cita, vamos a hacer de cuenta acá otro rápido. Vamos a poner datos pues irreales, solamente con el propósito de que ustedes vean cómo se actualiza. Entonces voy acá. Y acá ya me aparece la otra fuente y también ya me lo ordenó en orden alfabético. ¿Sí ven? Entonces es muy práctico utilizar el listado de referencias automático y también la tabla de contenido dinámico porque facilita mucho el trabajo. Entonces, bueno, yo creo que esto sería lo básico para el uso de Word, para la aplicación de la norma APA. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Buenas, yo tengo una pregunta, Sí, dígame. ya que de hecho he estado lidiando con esto. Lo que pasa es que cuando agregas el índice para que se genere automático, algo que yo había hecho, no me deja agregar otro para colocar las figuras y me borra el primero. O sea, como se añaden dos índices prácticamente. Porque el índice de las figuras es diferente. El índice de las figuras lo aplicas de esta manera. Tienes que primero, bueno, vamos aquí a la figura. Vengo acá a la figura, selecciono y le doy acá donde dice insertar título, ¿sí? Entonces aquí agregas el título, vamos a escoger acá que sea figura, ¿sí? Y le colocamos el nombre, la globalización. Entonces, ojo, primero hay que insertar el título, ya lo inserté, ¿sí? Entonces, bueno, ya aquí acomodas el resto, le aplicas otra vez la fuente, todo eso que se me desconfiguró acá, pero lo importante del ejercicio es que primero hay que insertar título. Luego te vas al índice, pero abajo, porque ese no se llama índice, ese se llama lista de figuras. Y le haces clic en insertar tabla de ilustraciones. Y mira, y ahí está la que acabé de agregar, ¿sí ves? Entonces, es diferente el índice a la tabla de figuras, a la lista de figuras y a la lista de tablas. ¿Listo? Las tablas también las insertas como por acá. Entonces, acá ya en título no vas a escoger figuras, sino tabla, ¿sí? Entonces, por cada uno de estos títulos, de diferentes títulos que agregues, te va a insertar una tabla de ilustraciones, que es lo que nosotros conocemos como lista de figuras o lista de tablas. ¿Listo? Listo. Si te quedó. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, que una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo mi documento tengo en una hoja de Word, pues quiero insertar varias imágenes, porque son unas fotos, bueno, que se tomaron aquí en Ocaña, pero esas imágenes yo las puedo colocar en un mismo renglón. No sé si me hago entender, como que una foto a la izquierda y la otra a la derecha, y cada uno tiene su propia referenciación, o sea, su propia cita. O sea, Fuente, pues. insertar, por ejemplo, a ver, vamos a ver si te entendí. Ok. Suponiendo que esta es una imagen,
y acá yo tengo la otra. ¿Y quieres hacerles una fuente distinta a cada una? O sea, ¿no es la misma fuente? Exacto, una fuente distinta a cada una. Bueno, ahí te tocaría jugar es con lo de la parte del texto a 2 columnas. Pero en ese caso, que la fuente es diferente, yo te aconsejaría hacerlo uno debajo de la otra. En el caso de que sí fuera la misma fuente y desearas agregar varias imágenes, entonces las puedes agrupar. Acá, bueno, vamos a seleccionarla, no me deja. Aquí no recuerdo cómo seleccionar las dos. Lo que pasa es que sí son bastantes las imágenes, entonces lo que haría era como comer mucho espacio si hago una y otra abajo y otra abajo y así. Me gastaría solamente hojas en imágenes. Entonces lo que hice fue así como para poder resumir. No, te toca, o sea, porque te tocaría jugar con lo del texto a 2 columnas, ¿qué es eso? Entonces te tocaría seleccionar las imágenes o el pedacito de la fuente con las imágenes y empezar a jugar con el texto a 2 columnas, pero eso te puede ocasionar que se te desconfigure el documento. Entonces yo sí te recomendaría que usaras una debajo de la otra, no importa que te ocupe bastantes hojas. Ok, muchas gracias. Es complicado. Entonces eso de manejar solamente una parte del documento a 2 columnas genera pues que se desconfigure el documento. Entonces yo sí te aconsejaría hacerlo una debajo de la otra. ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. Otra preguntita. Lo que pasa es que yo, bueno, esto ya respecto a la primera ponencia de Januari, si no estoy mal, él pues ya explicó lo de la tabla y yo tengo entendido que en la norma JAPA hay una línea inferior, deben haber solamente 3 líneas horizontales y ninguna vertical, si no estoy mal en las tablas. Entonces, hay una línea, y yo tengo una tabla, pues, entonces yo puse la línea inferior, la línea que separa el encabezado y la línea superior, la encabezado y la inferior. Lo que pasa es que en mi caso, y yo creo que leí eso en la norma APA, dice que si no se entiende de la mejor manera, podría uno agregar una línea más horizontal. Lo que pasa es que en mi caso, pues yo tengo una tabla y que necesariamente yo tengo que añadirle otras horizontales porque si no, no se va a entender. O sea, en realidad no se va a entender porque yo manejo años, barrios. Entonces, ¿sí me hice entender? O sea, ¿sí se puede añadir más líneas horizontales o obligatoriamente tienen que ser solo 3? No, puedes agregar todas las líneas horizontales que requiera la lectura comprensiva de la tabla, pero nunca ninguna vertical, ¿sí? Generalmente la norma APA pide las 3, ¿sí? La de arriba, estas 2 y la última. Y el contenido quedaría como en la mitad, digámoslo, como si tuviéramos de esta manera la tabla, ¿sí? Aquí iría el contenido y acá arriba, bueno. Pero si la lectura de la tabla lo requiere, para que sea comprensiva, puedes agregar todas las líneas horizontales que requieras. Perfecto. Y otra preguntita, ¿los colores también se pueden incluir en las tablas? Por ejemplo, yo necesito colocar, digamos, si una amenaza, yo estoy clasificando una amenaza de inundación, entonces si una amenaza alta yo le pongo un color rojo, no al texto como tal, pero sí como un fondo. Claro, el fondo de la celda, el fondo de cada una de las casillas, claro, lo puedes hacer. En ese caso es fundamental porque los colores representan algo para que se entienda la información de la tabla, ¿sí? Entonces, cuando el riesgo es alto, que es rojo, que si es medio es amarillo, efectivamente debes aplicar los colores. Ya, y ahí algo para agregar, de acuerdo a los colores que se vayan a usar, como yo lo dije al principio, debajo de la tabla donde se escribe la nota, se aclaran ese tipo de cosas de los colores. Por ejemplo, como son notas aclaratorias, entonces vas a decir que hay un riesgo alto, como estabas diciendo, que en los barrios no sé qué, entonces vos decís, el rojo se aplica para los barrios en alta, no sé, riesgo de inundación, por ejemplo. Entonces ahí en las notas, para eso están las notas aclaratorias, para el uso de eso, pero sí es estrictamente necesario, ¿no? Como me estabas diciendo ahorita. Ajá, listo, muchas gracias. Listo, bueno, no sé si alguna otra pregunta. Si hay otra pregunta, sí.
Profe María Fernanda, entonces, si no hay más preguntas, nosotros pues damos por terminado el acompañamiento que hemos hecho el día de hoy. Nosotros estamos grabando esta reunión y le hacemos llegar a la profe María Fernanda el link pues para que lo compartan y lo puedan ver de nuevo. No sé si hay algún otro aporte. Listo, Januari, ingeniera Yasmín. Muchísimas gracias de nuevo por este apoyo. A los estudiantes, pues, también agradecerles la asistencia. Esto hace que el plan de estudios esté en constante gestión para hacer este tipo de actividades en pro del beneficio de todo el curso de profundización. Entonces, como decía Januari, luego que me comparta el link, lo cargo en el curso virtual, en la plataforma, para que ustedes lo tengan. Y también, pues, Januari, agradecer a la unidad virtual por toda la gestión y por toda la colaboración. Listo, profe, no, pues estamos aquí atentos para colaborarles y hacer acompañamiento en todas estas temáticas, pues que lo que hace es pues fortalecer los conocimientos en cuanto al objetivo principal de esto, que no solamente es hacer el estándar por hacerlo, sino pues tener en cuenta que estamos creando una cultura de no infringir en plagio y siempre dar el crédito al autor. Entonces, muchas gracias a todos por asistir y que tengan una feliz tarde. Ok, muchas gracias. Por favor, chicos, dejo en el chat el enlace para que registren la asistencia. Les agradezco que antes de salir de la reunión lo puedan diligenciar. El Inge Leandro, no sé si está por ahí aún y necesita comentarle algo a los estudiantes o podemos dar por terminada la sesión.